¿Qué harías si descubrieras que tu padre desaparecido hace 30 años no solo te observaba en secreto toda tu vida, sino que además era un asesino en serie? ¿Y si cada lugar donde viviste, cada persona que conociste formaba parte de su siniestro plan? Esta es la pregunta que me ha atormentado cada segundo desde que recibí esa carta del abogado. Todo comenzó como una simple notificación de herencia, uno de esos documentos que llegan inesperadamente y que crees que cambiará tu vida para bien. Pero lo que encontré al final de ese camino no fue una herencia familiar, sino el horror más absoluto. Lo último que sabía de mi padre era que habíamos tenido una pelea violenta cuando yo apenas era un adolescente. Después de eso, simplemente desapareció. Durante décadas, me convencí de que era mejor así. Un hombre que eligió desaparecer de la vida de su propio hijo no merecía ser extrañado. Pero ahora, con esta revelación impactante, me doy cuenta de que nunca realmente desapareció. Estuvo allí todo el tiempo, siguiéndome, observando, esperando. Hacía más de 30 años que no hablaba con mi padre. Nuestra última conversación terminó en una pelea llena de odio y violencia, y después de eso, desapareció por completo de mi vida. Así que cuando llegó la carta del abogado informándome que mi padre falleció y me dejó toda su herencia, me quedé paralizado. Ni siquiera sabía dónde había vivido o si todavía estaba vivo. La dirección en la carta me llevó a un pequeño vecindario rural en otro estado. Nunca había oído hablar de ese lugar, y algo sobre él me parecía extraño. Busqué rápidamente la dirección en internet y encontré muy poca información, algunas listas dispersas de casas cercanas y algunos artículos mencionando la historia de abandono del área. No parecía el tipo de lugar donde alguien quisiera vivir, y mucho menos morir. Me quedé mirando la dirección durante mucho tiempo, mis pensamientos enredados. No estaba seguro de si debía ir. Después de todo, este era un hombre que nunca me quiso en su vida. Sin embargo, algo en la carta me hizo sentir que no podía ignorarla. Necesitaba arreglar las cosas, cerrar este capítulo de mi vida, sin importar lo que significara. Dudaba, dividido entre la idea de tomar una semana libre del trabajo y la incomodidad de acercarme a esa casa. Tomarse un tiempo libre parecía lo responsable, pero no podía sacudirme la ansiedad de tener que enfrentar esto solo. Finalmente, llamé al trabajo y les dije que estaría ausente por una semana. Empaqué nerviosamente, sin saber qué encontraría cuando llegara. 2 días después, aún no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. No importaba cuánto intentara concentrarme en el trabajo o mantener mi mente ocupada, los pensamientos sobre mi padre seguían colándose. Me preguntaba qué tipo de hombre había sido en esos últimos años. ¿Había cambiado? ¿Alguna vez pensó en mí? Las preguntas sin respuesta me corroían, y por más que intentaba ignorarlas, la ausencia de mi padre parecía pesar sobre mí, hundiéndome. Llegó la mañana del viaje, y me encontré sentado en el aeropuerto 3 horas antes de mi vuelo, mis nervios hechos un lío. Seguía mirando la puerta de embarque, deseando poder escapar de la sensación de temor que crecía dentro de mí. Era como si estuviera preparándome para entrar en un territorio desconocido, no solo físicamente sino emocionalmente. No estaba seguro de si estaba listo para enfrentar al padre al que hacía mucho había descartado o los secretos que había dejado atrás. El vuelo parecía muy lejano, pero no podía obligarme a irme, ni tampoco a regresar. Cuando finalmente llegó la hora de abordar, me levanté de mi asiento, sintiendo una repentina oleada de ansiedad fría inundarme. Mientras caminaba hacia la puerta, miré hacia atrás al terminal, un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿Y si simplemente no voy? ¿Y si me doy la vuelta, regreso a casa y dejo el pasado enterrado donde pertenece? El pensamiento casi se sintió como un salvavidas, una manera de evitar cualquier pesadilla que me esperara en esa casa. Pero tan rápido como surgió el pensamiento, lo aplasté, recordándome que no tenía otra opción más que enfrentar lo que me esperaba. Tenía que saber que me había dejado mi padre y quizás, más importante aún, ¿por qué? Con una respiración profunda, subí al avión, las puertas cerrándose detrás de mí, sellando mi destino. El vuelo parecía arrastrarse, los minutos se extendían más de lo que deberían. Cuando finalmente aterrizamos, no podía sacudirme la sensación de que estaba entrando en un lugar donde no debía estar. El pequeño aeropuerto estaba tranquilo, el aire húmedo y espeso con un peso desconocido. Después de recoger mi maleta, me dirigí al mostrador de alquiler de autos, donde el agente me entregó las llaves con una sonrisa amable y un espero que tengas una buena estadía. El auto era un sedán discreto, nada especial, pero se sintió como un pequeño consuelo en el mar de desconocidos que me rodeaban.
Me registré en el hotel poco después, el vestíbulo oscuro y vacío. La recepcionista me dio una sonrisa cortés, pero no alcanzó sus ojos. Me entregó la llave de la habitación y subí aturdido, dejándome entrar en la habitación. Dejé mi bolsa en la cama y miré a mi alrededor el decorado estéril y sin vida. Por un momento, pensé en sentarme para ordenar mis pensamientos, pero la tensión en mi pecho solo creció. No podía obligarme a comer almuerzo. La idea de comida me hacía sentir enfermo, la ansiedad retorciéndose en mi estómago. No podía enfocarme en nada más que en la casa que me esperaba. Después de 20 minutos de acomodarme, bajé nuevamente, sabiendo que tendría que conseguir algo de beber y comida para picar antes de encerrarme para la noche. Manejar y tratar de comer normalmente parecía lo mínimo que podía hacer para mantenerme funcionando. Necesitaba distraer mi mente, evitar desmoronarme por el miedo a lo que me esperaba. Al regresar a mi habitación, coloqué la bolsa de comida de la gasolinera en la pequeña mesa y miré el contenido por un momento. La idea de forzar la comida parecía imposible, pero sabía que tenía que intentarlo. Sin embargo, todo sobre este viaje, este momento, se sentía sofocante, como si estuviera al borde de algo de lo que no podía escapar. La cena tendría que esperar. Por ahora, solo necesitaba dormir, aunque fuera solo para prepararme para lo que venía después. A la mañana siguiente, me desperté temprano, el peso del día por venir presionándome. Ya no quería esperar más, tenía que ver la casa ahora. Con el estómago revuelto de ansiedad, conduje hasta la dirección. Me detuve frente a la casa mientras la primera luz del día comenzaba a romper en el horizonte. Se sentía mal. La casa estaba inquietantemente silenciosa, el patio lleno de maleza, las ventanas oscuras e intactas por el tiempo. El lugar parecía abandonado, y, aún así, era inconfundiblemente la casa que había venido a reclamar. Tomé una respiración profunda, preparándome. Estaba aquí. Tenía que hacer esto. Dentro, la casa era tan deprimente como se veía desde afuera. El polvo cubría los muebles, el aire rancio y espeso por el desuso. Recorrí las habitaciones cuidadosamente, abriendo gabinetes, cajones, todo lo que se me ocurrió buscar, pero nada fuera de lo común saltó a la vista. Por un momento, pensé que tal vez me había equivocado en todo, que tal vez esto era solo un error, una coincidencia extraña. Pero entonces entré en la cocina, y fue ahí cuando lo vi. Una puerta estrecha, hábilmente escondida detrás del panel de madera, casi invisible para cualquiera que no la estuviera buscando. No tenía idea de qué había detrás, pero mis instintos gritaban que necesitaba saberlo. Mi corazón latía rápidamente mientras dudaba, pero mi curiosidad me empujó adelante. Sabía lo suficiente como para no entrar en una habitación oscura detrás de una puerta oculta en cualquier casa, especialmente una como esta, donde todo se sentía mal. Pero tampoco era tan tonto como para adentrarme en una situación potencialmente peligrosa sin estar preparado. Tenía un permiso de porte oculto y nunca iba a ninguna parte sin mi arma. No hubo problema en traerla, la había guardado bajo el avión para el vuelo y, al aterrizar, la coloqué a salvo en el maletero del auto de alquiler. Rápidamente volví al auto y recuperé mi arma austríaca de 9 milímetros de cuarta generación y una linterna, sabiendo perfectamente que necesitaba ambas para sentirme remotamente seguro. La linterna cobró vida, proyectando un haz angosto de luz mientras me dirigía de nuevo hacia la casa. La habitación oculta esperaba, y yo estaba listo para enfrentar lo que contenía. La habitación más allá era pequeña, no más grande que una celda de prisión. Entré, mi haz de linterna cortando a través de la oscuridad. Mis ojos se ajustaron lentamente, revelando una escalera estrecha que conducía más hacia el interior de la casa. Mientras descendía los escalones, el olor a moho y algo más, algo metálico, llenó mis fosas nasales. En la parte inferior, el haz de mi linterna cayó sobre algo que me envió un escalofrío por la columna vertebral. Cajas de documentos alineadas contra las paredes, rodeando un círculo de varios soportes dispuestos, cada uno mostrando una peluca. Estaban colocadas como trofeos, cada una colocada con meticuloso cuidado. Pero entonces, me quedé helado. Mi mirada se posó en la última peluca de la sala, que destacaba entre las demás. Era rubia platino, las puntas teñidas de rojo. Mi estómago se revolvió mientras me daba cuenta de lo que estaba viendo. Era inconfundible. Yo conocía ese cabello. Lo había visto antes. Era el cabello de mi exnovia, la que había desaparecido hace más de 10 años. Aquella a quien nunca pude olvidar, la que desapareció sin dejar rastro, justo como mi padre. Esto no podía ser una coincidencia. Mi mente se tambaleó mientras la habitación parecía cerrarse a mi alrededor.
Me sentí enfermo hasta el fondo, un escalofrío helado subiendo por mi columna vertebral. Tenía que salir. Me di la vuelta y corrí de regreso escaleras arriba, mis pensamientos borrosos mientras marcaba a la policía, mis manos temblorosas. Cuando llegaron, aún estaba afuera, temblando, esperando, rezando para que supieran qué hacer. Los oficiales se movieron rápidamente, su presencia trayendo algo de consuelo, pero el horror de lo que acababa de descubrir persistió. Después de una hora de investigación y examen forense, regresaron con noticias escalofriantes. Las pelucas, cada una de ellas pertenecían a mujeres que habían desaparecido en muchos estados durante los últimos 30 años. El policía a cargo, con el rostro sombrío, se volvió hacia mí y dijo: «Todavía no podemos conectar todas las piezas, pero creemos que estamos tratando con un asesino en serie». La casa, las pelucas, mi padre, todo lo que creía conocer había sido una mentira. Mi padre no era solo un hombre distante. Había sido parte de algo mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Y ahora, yo estaba atrapado en medio de ello. En las semanas siguientes, me encontré atrapado en una pesadilla despierto, incapaz de escapar de la gravedad de lo que se había descubierto. La investigación sobre el legado retorcido de mi padre había sido exhaustiva, pero la verdad era incluso más oscura de lo que podría haber imaginado. Las mujeres, aquellas que llevaban desaparecidas décadas, habían sido reportadas como desaparecidas dentro de un radio de 75 millas de donde quiera que yo hubiera estado viviendo. Ahora tengo 45 años, y en esos 30 años desde que vi a mi padre por última vez, he vivido en 8 estados diferentes. Pero sin importar qué tan lejos fuera, sin importar cuántas vidas diferentes intentara construir, mi padre siempre había estado más cerca de lo que me di cuenta. Los investigadores, juntando todo lo que pudieron de la habitación oculta que había descubierto, llegaron a una conclusión escalofriante: mi padre me había estado siguiendo. Las cajas de archivos en esa habitación oscura estaban llenas de documentos, fotografías y videos que documentaban cada uno de sus movimientos, prueba de que había estado cerca, observando, esperando. En cada caja había imágenes perturbadoras de las víctimas, pero peor aún, algunas de esas fotografías y videos me incluían a mí, siempre en segundo plano, fuera de foco, como si nunca debiera notarlo. Como adolescente, joven adulto, con mi ex, había pasado inadvertidamente junto a las huellas de la presencia de mi padre sin saberlo. Mi padre me había filmado en diferentes momentos de mi vida, momentos que había olvidado hacía mucho, vacaciones familiares, fiestas de cumpleaños, incluso salidas casuales. Solo ahora podía ver sus ojos sobre mí desde las sombras, siempre acechando, siempre cerca, sus ojos vigilantes capturando cada uno de mis movimientos. El vello de la nuca se me erizó al darme cuenta de cuánto tiempo me había estado acechando, asegurándose silenciosamente de que siempre estuviera a su alcance. Toda mi vida había estado rodeado por él y nunca lo supe. En innumerables horas trabajando con los detectives, reconstruyendo la pesadilla de la vida secreta de mi padre, solo podía pensar en cómo nunca había escapado realmente de él. Todos estos años, había asumido que la distancia entre nosotros, los diferentes lugares donde había vivido, las nuevas identidades que había construido para mí mismo significaban que era libre. Pero mi padre nunca me había dejado ir. Todavía no sé cómo procesarlo todo. ¿Cómo hace sentido de una vida llena de mentiras y horror? ¿Cómo regresas a una vida que ahora se siente completamente hueca? Cada día desde que esto comenzó, he sentido una mezcla de incredulidad y temor. Los rostros de las víctimas, aquellas mujeres que desaparecieron en las sombras del mundo de mi padre, me persiguen. Desde entonces, dejé la investigación y todos sus secretos atrás. Las sombras del legado de mi padre permanecen en cada pensamiento mío. En el tiempo transcurrido, hice un último movimiento, trasladándome a un rincón remoto del mundo donde nadie conoce mi nombre y nada me conecta con la vida que una vez tuve. Hay una sensación de paz en el aislamiento, un silencio que me permite finalmente respirar sin mirar por encima del hombro. No tengo intención de contactar a nadie que conocía antes, ellos permanecen enterrados en el pasado, al igual que la vida que solía vivir. Pero ahora me queda la ineludible verdad, él siempre estará observando. ¿Qué harías si descubrieras que tu padre desaparecido hace 30 años no solo te observaba en secreto toda tu vida, sino que además era un asesino en serie? Ahora lo sé, enfrentaría la verdad, por más aterradora que sea. Mi padre no solo me dejó una herencia material, sino un legado de miedo y horror que nunca podré escapar. Aunque he intentado reconstruir mi vida en el anonimato más absoluto, sé que su sombra siempre estará conmigo.
Los secretos que descubrí en esa casa no solo cambiaron mi pasado, sino también mi presente y futuro. No hay respuesta perfecta para cómo vivir con algo así, pero he aprendido que el único camino es seguir adelante, aunque cada paso esté cargado de recuerdos oscuros. Al final, entendí que no importa cuánto quiera escapar del pasado, él siempre estará observando, no físicamente, pero sí en los rincones más profundos de mi mente. Y tal vez, eso es lo que más duele. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte porque si no vas a chupar faros.